Que el Señor nos bendiga en esta mañana, podamos ser muy bendecidos. Y lo que podamos compartir causa un efecto especial en nuestra gratitud hacia el Señor. Bueno, la verdad es que lamento el hecho de que hayamos tenido tantas interrupciones debido a las fechas y no poder seguir esta enseñanza de manera más seguida. Eso me obliga a hacer un pequeño recuento, ya que espero en el Señor que en los próximos domingos que vamos a tener podamos ya ir cerrando los temas más principales acerca de la doctrina de la gracia. Solamente decirle a modo de introducción que por ahí alguien dijo que cada 4 generaciones el Evangelio se diluye en cualquier tipo de congregación. La primera generación entra y recibe el Evangelio, lo acepta, lo hace parte de su vida. La segunda generación lo entiende. La tercera generación se pone más creativa, comienza a filosofar con el Evangelio, y la cuarta generación termina siendo una generación en realidad libertina, ya que asume que todo lo sabe y a causa de eso cae en el terrible peligro de ignorar de que el Evangelio no es solo conocimiento, el Evangelio debe vivirse. Debido a eso, la medicina apropiada para que eso no ocurra es recordarnos el Evangelio constantemente. Una pieza fundamental del Evangelio es la doctrina de la gracia. Ya hemos conversado en oportunidades anteriores acerca de cómo comienza esta doctrina, cuáles son los puntos de esta doctrina, y hablamos ya acerca de lo que es la corrupción radical, más conocida técnicamente como corrupción total, donde el objetivo de esa doctrina es enseñar que el hombre realmente está imposibilitado para poder acercarse a Dios bajo su capacidad y su mérito, ya que la Biblia enseña de que el hombre fue afectado radicalmente por el pecado. La segunda sección de estos puntos de la doctrina de la gracia es precisamente lo que sigue. Debido a que el hombre está corrompido, para que alguien pueda salvarse, es Dios el que tiene que elegir, ya que el hombre por su pecado está imposibilitado de elegir a Dios. Entonces Dios tiene que elegir, y es la elección soberana de Dios o elección incondicional. El tercer punto que tomamos en la última vez que a mí me tocó estar acá fue precisamente la elección limitada o redención definitiva, que como para mi punto de vista, y creo que para todos aquellos que sabemos dónde está la controversia con el Evangelio y la doctrina de la gracia, está precisamente en este punto. Por esa razón voy a volver a recordar algunos puntos de la prédica anterior y llevarles a ustedes a desear un sano conocimiento de esta idea. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de expiación limitada? No queremos decir que el sacrificio de Cristo no alcanza para todo el mundo. No queremos decir eso, sino muy por el contrario. Nosotros entendemos que básicamente esta doctrina lo que dice es que Cristo vino y murió por todos aquellos a quienes Dios el Padre desde la eternidad escogió para salvación.
que si bien es cierto el alcance de la muerte de Cristo tiene la posibilidad de salvar a todo el mundo, pero lo cierto es que la salvación es eficaz solo en algunos. Y me permite hacer un paréntesis. Permítame hacer un paréntesis. Y de verdad espero, mis hermanos, de que seamos capaces de reflexionar bíblicamente. Y en esto quiero que me ponga mucha atención. Yo entiendo de que nuestra iglesia es una iglesia que tiene distintos niveles de hermanos en cuanto a edad, madurez, incluso en cuanto a conocimiento. Yo lo entiendo. Pero absolutamente en todos tiene que existir el deseo de querer aprender. Hermanos, el Evangelio no es solo para personas inteligentes. No es así. Pero también no debemos ser negligentes. ¿Y por qué lo digo? Porque estas doctrinas tienen que ser aprendidas a tal modo que nosotros tengamos la capacidad de articular cuando alguien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que saber cómo se entienden estas doctrinas, porque son parte esencial del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me da mucha tristeza, bueno, sé que lo están grabando todo esto, pero lo tengo que decir. A mí me da mucha tristeza que hay personas que como que se niegan a aprender. Aunque yo comúnmente no lo veo en esta congregación, pero no puedo decir eso de todos. Porque cuando viene otra persona y les predica puras burradas, literalmente puras barbaridades, y escucho un par de amenes por ahí, digo, esa persona es muy irresponsable con lo que está confirmando. Y es irresponsable porque incluso llega a pensar que el Espíritu Santo usa personas que contradicen la Biblia. Y es más, les voy a decir, ese es un serio problema del que confirma cosas desde esa perspectiva. Mi hermano, zanjemos algo, y lo hemos dicho, no sé, miles de veces. No hay dos revelaciones, hay una sola revelación, y la revelación de Dios es su palabra. Dios no puede ir en contra de su palabra. Así que no importan los sueños, no importan las visiones, no importan en realidad lo que alguien pueda traer como un nuevo mensaje. No, si no se filtra por la palabra del Señor, no debe ser aceptado por nosotros. Con esto no niego que alguno de ustedes pueda tener alguna experiencia sobrenatural. Todos la hemos tenido, yo la he tenido. Pero ninguna de las experiencias sobrenaturales que podamos tener tienen un valor superior a lo que Dios revela en su palabra. Ninguno. Así que si alguien viene con tanta grandeza a enseñarnos casi que es una revelación especial y que tuvo un sueño y que dentro de esa visión contradice lo que está en su palabra, le voy a decirle algo y usted más encima confirma con un amén sin entender lo que eso significa. ¿Qué significa el amén? Entonces usted está cayendo en una horrible falta. Porque para mí, y fíjese, todavía no cierro paréntesis, soy muy largo en mis paréntesis. Para mí es horrible ver a hombres que se pueden parar y decir que Dios les reveló ciertas cosas y lo cierto es que se aprendieron el discurso, nada más que eso. ¿Y cuál es el discurso?
que la gente realmente, los predicadores necios, se sienten conformes cuando de la audiencia recibe una respuesta positiva. Entonces ya saben cómo tratar a la congregación, de decirle que Dios te va a bendecir, que no importa, Dios te va a amar, no importa cómo esté yendo tu vida, al final Dios es grande y va a hacer que tus puertas se abran, y la gente siempre responde positivamente a esas cosas. Y los predicadores se sienten conformes con eso, siendo negligentes. Pero el error también es suyo, que responde a esa negligencia, alimentando la pereza de algunos predicadores para que sigan en sus nefastos errores. No alimente esas cosas. Muy por el contrario, usted tiene que estar de acuerdo con una predicación que sea bíblica. Porque la Biblia es la voz de Dios, y más aún es la que el Espíritu Santo usa para dirigirnos. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa que no sea la palabra del Señor para dirigir nuestras vidas. Y debido a eso, les invito a poner atención a lo que se enseña. No estamos pidiendo de que esto se transforme en una salagarda de un bullicio, de manifestaciones para saber si el Espíritu Santo está o no está. Mi hermano, escúcheme bien. No necesitamos ni amenes, no necesitamos ni glorias a Dios, ni manifestaciones para saber que Dios está en este lugar. Si hablamos de su palabra, Dios está en ese lugar. Y es suficiente. Todo eso que se confunde con que Dios no estuvo porque la reunión estuvo más fría o porque no hubieron amén, no hubo una manifestación sobrenatural, todo eso es basura. Simplemente basura. Si somos creyentes, estamos aquí, nos hemos reunido en el nombre de Cristo y está su palabra, tenemos un culto cristocéntrico, Dios está en este lugar. Y eso debe ser suficiente. Y cierro el paréntesis, porque solo quiero motivarles a que ustedes pongan atención y aprendan. La expiación limitada, si bien es cierto, es la doctrina más controversial, en la que hoy día es la que sufre más ataques hoy en día. Es la menos entendida de todos, porque producto de cierto subjetivismo, ciertas ideas que nacen solamente de un intelecto humano, se juzga esta doctrina y se juzga de una manera no bíblica, sino de una manera totalmente antibíblica. Vuelvo a repetir, redención definitiva o expiación limitada quiere decir básicamente que Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir, lo envió a morir por aquellos que Dios el Padre escogió desde la eternidad. Y en ese sentido Dios no escogió a todo el mundo. Dios escogió a su pueblo, a su iglesia. Entonces, la pregunta que salta inmediatamente frente a este tema, cuando alguien dice que Dios murió por sus escogidos, la pregunta que salta es, ¿murió Jesús por toda la humanidad o por sus elegidos? Lo que no significa esta doctrina es que la expiación tenga un límite para poder ser aplicada. Es decir, que el sacrificio de Cristo no haya sido suficiente para salvar a todo el mundo. No se olviden que el que murió en una cruz es un ser eterno. Y todos nosotros somos personas temporales. Todos los que pasan por este mundo son temporales. Por lo tanto, el sacrificio de un ser eterno alcanza para salvar a todo el mundo si Dios así lo hubiese querido.
Lo que sí significa esta doctrina es que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo, pero es efectivo solo en aquellos que el Padre de pura gracia y soberana voluntad decidió escoger. Por lo tanto, cuando esta doctrina se expone, esta doctrina tiene una intención. Y la intención de esta doctrina es lograr comprender el verdadero propósito de la muerte de Cristo. Esa es la intención de esta doctrina. Esta doctrina no tiene la intención de decir tú y tú son salvos y tú no son escogidos, así que lo siento. Porque esa es una caricatura que se está usando el día de hoy para decir que esta doctrina es injusta, porque no puede ser que esté un grupo grande de personas paradas en las puertas celestiales pidiéndole al Señor la posibilidad de ser salvos. Y como esta doctrina dice que los que se salvan son elegidos, entonces Dios les dice, no los voy a salvar porque ustedes no fueron escogidos. Esa es una caricatura horrible. Es más, es hasta grosera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, cuando es clara en su diagnóstico, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Nadie va a estar parado detrás de la puerta diciendo, Señor, yo quiero ir a ti, pero tú no me escogiste. Nadie busca a Dios. Y es más, le puedo decir francamente en esta mañana, incluso usted que puede estar sentado aquí, usted no busca a Dios si no cambia su vida. Si usted va en contra de los mandamientos de Dios, usted no busca a Dios. Usted quiere un beneficio de Dios, pero eso es otra cosa totalmente distinta. Todo el mundo quiere un beneficio de Dios. De hecho, es más, aquí nos llegan una cantidad de peticiones, de oraciones, de gente que pide que oremos por ella porque están enfermos, pero nadie quiere convertirse en cristiano para ir a Dios. Lo que ellos quieren es la salud de su cuerpo. Ellos no quieren la salvación. Comúnmente, y lo digo de personas que, pucha, traigo la oración de un vecino. Sí, lo que pasa es que él quiere el beneficio. Porque de alguna u otra forma la gente sabe que Dios escucha a sus hijos. Pero no quiere la salvación de su alma. No quieren ser parte de una iglesia local. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Y que entre paréntesis, otro más. Otro más. Creo que en una semana más, la OMS ya dio fin a esta pandemia. La OMS dijo, se terminó la pandemia. Y en una semana más ya no habrán más restricciones de aforos, no habrán más obligaciones de usar mascarillas y todo eso. En un momento daremos instrucciones acerca de estas cosas. Hermano, cuando una persona busca cualquier excusa para no congregarse, eso es una evidencia clara de la motivación de esa persona. Y la Biblia es clara, mis hermanos, si usted no se abastece de la gracia del Señor, no va a haber ninguna diferencia entre usted y un incrédulo. No la va a haber. Si usted no desea crecer, no va a haber diferencia entre usted y un incrédulo. Usted también va a sentir el deseo de estar lejos de la casa de Dios. Mil excusas pueden haber. No, es que ya el coro no es el mismo. No, es que ya sacaron las bancas. No, es que el color de la iglesia no me... Mi hermano, esas son todas excusas de un incrédulo.
Porque si realmente lo medular fuera importante, bastaría saber que en este lugar hay un esfuerzo tenaz por enseñarte la Biblia. Y es la Biblia la que no quieres escuchar. Y si vas en contra de su palabra es porque no eres una persona que está con Dios, eres un adversario. Una persona, como dice Hebreos 10, que resiste la gracia del Señor. Hace afrenta al Espíritu de la gracia. Y la forma en que el Espíritu de la gracia quiere tener comunión con nosotros es a través de su palabra. Así que si eso no es un motivante suficiente para estar en la casa del Señor, no te jactes, ni mientras contra la verdad. No eres cristiano. Permíteme decirlo con claridad, no eres cristiano. Interprétese, no estoy enojado, ¿eh? Un paréntesis dentro del paréntesis. Sino que siento la necesidad de motivarles a no despreciar el esfuerzo que se hace por poner cosas que aunque muchos estudian y llegan por conclusión clara, muy pocas veces, escúchelo bien, pastores y predicadores se atreven a predicar esto desde el púlpito. Y use bien la palabra, se atreven. Yo hace muchos años atrás, estando en una conversación pastoral y conversábamos estos temas de la doctrina de la gracia, los diferentes puntos que había, y se comenzaron a aglomerar una serie de pastores a nuestro alrededor. Una serie de pastores. Mi hermano, ¿sabe qué? No exagero, estoy delante del Espíritu Santo. Yo recuerdo que eran más de 20 pastores los que se aglomeraron y escucharon nuestra conversación, y algunos comenzaron a opinar. Nosotros dábamos respuestas con un grupo de amigos, y llegó alguien y dijo: ¿sabe qué? Paren, dijo, esto es fantástico. ¿Sabe qué? Primera vez que escucho algo así, tan sublime, pero esto yo no lo podría predicar en mi iglesia. Porque toda la iglesia se me iría y yo no tendría con qué vivir. Porque si usted le dice a la gente que esto depende exclusivamente de Cristo y no de ellos, ¿cómo lo sujeto? Y a mí me dio una tristeza tan grande de que personas que fueron capaces de entender que esto está en las Escrituras y que esto es la voluntad de Dios, aún así se atrevan voluntariamente a esconderlo. Porque está primero su propio beneficio y el control de la gente por sobre la libertad que la gracia de Dios ofrece. No es fácil hablar de la gracia del Señor. Porque sí, ocurren ciertos riesgos. ¿Sabes cuál es? Que la malinterpretes. Pero no por eso nos vamos a negar a decir que esto es solo por la misericordia de Cristo. No nos vamos a negar. Y dejamos bajo la misericordia del Señor que se manifieste quién eres por los frutos que estás dando. Nada más que eso. Pero vamos a seguir diciendo que nuestra salvación es por pura gracia. Escuche esto. Esta doctrina lo que trata de decir y a dónde nos trata de guiar es para ver el propósito, el plan, el diseño original que Dios tuvo en mente para enviar a su Hijo a morir al mundo en una cruz. ¿Cuál fue ese plan? Escúchelo bien. Esta fue una de las preguntas que mencioné la vez anterior y la vuelvo a mencionar ahora. ¿Fue la intención del Padre enviar a su Hijo a morir en la cruz para hacer posible la salvación de todo el mundo, pero también con la posibilidad de que no fuera eficaz para ninguno? Es decir, Dios envió a Cristo al mundo para que la salvación sea una posibilidad universal. ¿O
Dios desde la eternidad tenía un plan de salvación desde el cual, conforme las riquezas de su gloria y elección eterna, diseñó la expiación para asegurar la salvación de su pueblo. Porque aquellos que dicen que esto no puede ser así, ellos dicen, no, Dios los ama a todos por igual. Y eso no hay forma de entenderlo en la Biblia. Porque si Dios los amara a todos por igual, ¿por qué algunos se van al infierno y otros al cielo? ¿Por qué existe entonces el infierno si todos son amados de la misma manera? Esa fue la razón por la que la vez anterior, y estoy trayendo a la memoria, hablamos de que sí hay un amor benevolente que es para todos y que se llama gracia común. Pero eso no alcanza para la salvación. Es una benevolencia de Dios en querer otorgar al ser humano por pura gracia cosas que están solo en la facultad de Dios. Que su sol alumbre para buenos y malos. Su lluvia caiga sobre la tierra para que ésta produzca para justos e injustos. Pero Dios no ama a todo el mundo en la manera en la que Dios ama a sus hijos, que se llama el amor complaciente de Dios. Dios no siente complacencia con el impío, pero sí siente complacencia con su Hijo Jesucristo y con todos aquellos que están en Él. Y aunque no negamos que hay un llamado universal, sí lo negamos. Dios manda a todo hombre, en todo pueblo y en todo lugar, a que se arrepientan porque hay un llamado universal. Esa es la razón de la gran comisión. Pero lo cierto es que a las finales, los únicos que se arrepienten y los únicos que creen, los únicos que aceptan a Cristo, son aquellos que Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, les concede eso como un don. Siendo el arrepentimiento y la fe dones que Dios tiene que dar. ¿Sabe cuál es lo complejo si decimos que Dios vino a morir por todo el mundo? Tendríamos que decir que los pecados de todo el mundo ya están pagados. Pónganme atención en esto. Vuelvo a repetirlo. ¿Sabe cuál es lo complejo de decir que Dios vino a morir por todo el mundo? Eso quiere decir que los pecados de todo el mundo ya están pagados. Por lo tanto, si una persona se va al infierno, Dios estaría siendo injusto porque está pidiendo dos pagos por el pecado. Y eso no hay forma de sujetarlo y entenderlo con las Escrituras. Porque hay algo que Dios no puede hacer, y es ser injusto. De hecho, es más, si decimos que Dios murió por todo el mundo, estas dos cosas tendrían que asumirse. Que todos los hombres, si decimos que Dios murió por todo el mundo, y algunos le aceptan y otros lo rechazan, tendríamos que decir que todos los hombres deben tener el poder para aceptar o rechazar el rescate de Dios. Esta alternativa niega la enseñanza bíblica de que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados y que no tienen capacidad para venir a Cristo a menos que Cristo vaya a ellos primero. La segunda alternativa es que todos los hombres deben ser rescatados por Cristo
si Él hubiese morido por todos, aunque algunos estén conscientes de eso o no lo estén. Y lo cierto es que esta segunda alternativa niega de que existan hombres perdidos. Porque si Jesús murió por todos, nadie debiera perderse. Mirando al puritano John Owen, y quizás este sea un libro bueno o un nombre, mejor dicho, un nombre bueno que usted pueda guardar en su mente si quiere ver videos de YouTube de la vida de John Owen o quiere comprar libros acerca de John Owen y literatura acerca de John Owen, va a escoger un gran autor, un puritano del siglo XVI. Fíjese que él desenmascaró esta idea nefasta de rechazar la doctrina de la gracia. Y él dijo, las razones en el siglo XVI, imagínense, toda esta resistencia vienen de muchos años. Él dice, toda esta idea nefasta de rechazar esta doctrina puede ser por 5 puntos que a él se le ocurrió, el por qué la gente no puede aceptar de que Dios tenga el derecho de escoger. Y John Owen dice, una de las posibles razones puede ser que parece que la postura del universalismo, el hecho de que Dios murió por todos, hace que Dios sea más atractivo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios es tan bueno y murió por todo el mundo. La segunda, parece que esta postura engrandece más el amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que murió por todos. La tercera, también parece que logramos decir que la muerte de Cristo tiene un valor tan grande porque alcanzó para salvar a todos los pecadores y pagar por todos sus pecados. La cuarta, parece que la Biblia utiliza la palabra todos y la palabra mundo como si hablase sin excepción de toda la humanidad. Y la quinta, parece que algunos quieren decir que la muerte de Cristo fue para todos a fin de que todo el mundo esté incluido en la misericordia de Dios. Estas 5 razones no hay cómo sostenerlas con la Biblia. No hay forma de que la Biblia respalde estas 5 razones. La única manera y en la que se han esforzado todos para tratar de sostener esto es infiriendo algo que la Biblia no dice. Cuando hablamos de una inferencia, estamos hablando de algo que no está textualmente en el texto, sino que el texto lo alude. ¿Y cuál es la idea? Es que infieren de que Jesús no solo murió por los pecadores, sino que Él también murió para dar al Padre la posibilidad de sacar ese muro que le impedía amar a los demás. Como que el impedimento real no está en el hombre, el impedimento real está en el Padre. Porque Él no puede amar a los demás porque era necesario que alguien sacar ese impedimento a causa de la justicia de Dios. Por lo tanto, lo que están tratando de decir de que la muerte de Cristo generó una gracia previa, que no se ve en el texto, pero una gracia previa, dando así la posibilidad al Padre de poder amar a todos. El problema es que no encontramos eso en la Biblia, pero sí se pensó y todavía se piensa así. En los criterios
Y los criterios que están usando actualmente las personas que atacan la doctrina de la gracia están tratando de llegar a estas conclusiones que no son conclusiones bíblicas, sino son conclusiones filosóficas. Son ideas que vienen a la mente y comenzamos a filosofar. Y sí, lo que pasa es que Jesús cuando murió hizo posible de que el Padre no sintiera ira ni odio por el mundo en general, sino que ahora el sacrificio de Cristo hizo posible que el Padre mirara a todo el mundo con amor. En este sentido, el mayor impedimento, o la mayor razón, mejor dicho, la mayor razón de la muerte de Cristo no es el hombre, sino una imposibilidad divina. Hermano, eso es grosero. Porque la razón por la que Cristo vino al mundo, y aquí lo han repetido una y otra vez, los predicadores hablando de hebreo, el hermano Jaime enseñando cristología, lo han repetido una y otra vez. La razón por la cual Cristo vino al mundo porque hubo un acuerdo intertrinitario donde Dios decidió salvar a los pecadores. El Padre genera el plan, el Hijo se compromete a venir y cumplir ese plan, y el Espíritu Santo lo desarrolla y lo hace efectivo en las personas. Es un acuerdo intertrinitario. No hubo una imposibilidad del Padre, porque nosotros fuimos amados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entre paréntesis, otro más. Decía Spurgeon, gracias a Dios, pensando como hombre, como que si Dios pensara como hombre, pero lo dijo así: gracias a Dios que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, porque si me hubiese escogido después de nacer, no me hubiese elegido. Pero lo cierto es que Dios realmente salva de pura gracia. En ese sentido, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿Cristo murió para beneficiar a quién? ¿Murió para beneficiar al Padre? No. La otra postura es que la muerte de Cristo fue para beneficiarse a sí mismo. Y esta es más horrible todavía, porque es una postura que se discute, que Cristo murió para beneficiarse a sí mismo. Y esto no tiene lógica, mi hermano. Tanto es así, porque algunos dicen, sí, lo que pasa es que cuando Cristo muere y se beneficia a sí mismo, ahora Él puede ejercer un juicio sobre todos aquellos que Él quiera. Y aunque esto se sale del tema, es una dentro de las posturas que ponen para juzgar esta doctrina. Como que si Jesús murió para tener más gloria. Horrible también, porque San Juan 17:5 dice: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. No tuvo que morir para ganar más gloria. Y de hecho tampoco el texto muestra que el Señor Jesucristo quería más gloria. Simplemente lo que Él pide, que el Padre sea glorificado para volver a estar donde estuvo desde el principio. Pero la posibilidad correcta es que Cristo murió para beneficiarnos a nosotros. Él murió por nuestros pecados.
De hecho, el texto dice, jamás el texto alude a que había una puerta abierta de posibilidad universal, porque el texto dice que la muerte de Cristo fue objetiva. Objetiva quiere decir, tenía un propósito real, claro, conciso. ¿Sabe cuál es esa? Lucas 19:10, recuerdo que fue uno de los textos que mencionamos a la vez anterior, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a hacer posible la salvación, no, Él vino a hacerla efectiva. Efectiva la salvación. Primera de Tesalonicenses 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No vino a ser posible, no, vino a salvar directamente, a salvar a los pecadores. Segunda de Corintios 5:21 dice, y al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tenemos que aprender, mis hermanos, que el propósito de Cristo fue claro: venir a morir para salvar a pecadores. No vino a morir para hacer posible que pecadores se salven, sino que Él vino a morir para que los pecadores que Él ha escogido desde la eternidad con el Padre se salven. Y qué precioso es pensar en lo que Jesús dijo en San Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Las ovejas del Señor le conocen, y Él puso su vida por sus ovejas. Mire, yo quisiera mencionar una cierta advertencia, pero que es parte de esta doctrina. Recuerdo el hermoso mensaje del Sermón del Monte, tan hermoso. El otro día conversábamos con Francisco, estaba Jesús también, conversábamos acerca de este sermón que comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina al final del capítulo 7 de Mateo. Una serie de enseñanzas que Jesús da ahí, parte mencionando su propósito de su venida, el propósito de su venida, la imposibilidad del hombre, porque deja a todos los hombres bajo pecado, y lo complejo que es dentro de estas advertencias y lo exclusiva que es la salvación. Dice el verso 7, entren por la puerta estrecha, dice el capítulo 7, verso 13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son las que van por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y lo cierto es que estando nosotros ciegos por naturaleza, no teniendo la capacidad ni siquiera de observar la luz de Dios, Él resplandeció en nuestros corazones
y logramos ver en Cristo una perla preciosa. Esta doctrina lo que trata de decirle al creyente: nunca te olvides. Eso es lo que trata de decir esta doctrina. Nunca te olvides que el propósito principal de la muerte de Cristo fue morir por ti de manera particular. Por ti. En la mente de Cristo estaba tu nombre. Él conoce a sus ovejas. Él las conoce. Estaba pensando en ti. No es que estaba pensando en todo el mundo, pero a la vez en nadie en particular. No, Dios estaba pensando en cada uno de sus hijos. En cada uno en particular. De modo tal, mis hermanos, yo creo que hay un pecado horrible si nosotros respondemos ante ese sacrificio, considerándonos hijos del Señor, respondemos ingratamente. De verdad, de verdad es que somos muy malos. Porque muy por el contrario, al entender que la muerte de Cristo fue hecha por mí en particular, la respuesta desde mi posición como salvado debe ser una gratitud inagotable hacia el Señor. Dios estaba pensando en nosotros y por eso que murió Cristo en la cruz, para salvar a cada uno de los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Escúchelo bien, esta doctrina está para motivar al creyente, está para decirle: vamos, tus pecados fueron perdonados, avanza, avanza, porque la muerte de Cristo fue efectiva para que tú te salvaras. Es más, si bien es cierto, se ha citado harto Apocalipsis capítulo 5, se ha citado harto. Y también habla acerca de esto. Dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Sí, eso es lo que hizo Cristo. Compró para Dios el Padre a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Por lo tanto, mis hermanos, lo que esta doctrina en sí viene a causar en la mente del creyente, porque esto es lo más extraordinario de esto, que esto nosotros no tuvimos que saberlo para ser salvos, sino que ahora de que somos salvos lo comenzamos a comprender. Y ahora que lo comprendemos, ¿sabe lo que esto debe causar? Una motivación aún más profunda de cómo es amar y servir a nuestro Dios. Yo le digo: Señor, gracias porque no tuve que aprender esto para ser salvo. Porque no es fácil. No sé, yo no sé a qué grado de conocimiento usted haya alcanzado. No sé si se dedica a su vida cristiana, porque entonces ahí hay otro tema. Porque si usted se dedica a su vida cristiana, usted se va a preocupar de su crecimiento. Es como lo que yo menciono aquí, un ejemplo. Voy a hacer una mención de algo. Mis hijos, algunos de ellos prestan un servicio en este lugar. Israel sirve arriba en transmisiones, Susana toca el piano acá, mi esposa nos ayuda en la organización de muchas cosas,
Pero eso no les asegura nada, ni es más. Yo no puedo descansar de que eso le va a causar alguna especie de beneficio espiritual. Mi responsabilidad como padre es predicarle el evangelio a Susana, predicarle el evangelio a Israel, hasta a mi mujer. Bueno, me lo predica ella a mí constantemente. Nos predicamos el evangelio. Porque tiene que haber una preocupación. Yo no voy a descansar que el hecho de que mis hijos estén en la iglesia está todo bien. No está todo bien. De hecho, conversábamos con el hermano Jovino, conversábamos esto, me decía, ¿se ha dado cuenta que esto es lo que realmente pasa? A las personas le quitan su función en la iglesia y dejan de ser cristianos. Y eso lo hemos visto infinidad de veces. Le quitamos su función. No sé, al Kevin le quitamos la guitarra y no lo vemos nunca más. No, ya, mejor el Jonathan, ya, le sacamos el micrófono al Jonathan y se perdió el Jonathan. Amén, dijo, mira. Pero es lo que pasa. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque las motivaciones están extraviadas. ¿Se entiende? Las motivaciones están extraviadas. Y esta doctrina lo que viene a decir, oye, tienes motivaciones suficientes para buscar a Cristo, no solo cuando vas a la iglesia, sino cuando te levantas, cuando trabajas, cuando te acuestas, cuando estás con tus hijos, cuando juegas deporte, cuando compras, cuando vendes, cuando caminas, cuando te juntas con tus amigos. Tienes motivaciones suficientes para amar a Cristo. Tienes motivaciones suficientes para amar a Cristo en tu pobreza, también en tu abundancia. Tienes motivaciones suficientes para amar a Cristo en tu enfermedad y también en tu salud. Incluso cuando Él permite que hayan cosas que quieres, pero Él no las quiere, tienes motivaciones suficientes para amar a Cristo. Y eso es lo que esta doctrina busca. Busca que la respuesta del salvado sea una gratitud constante. Constante. Mi abuela ocupaba una palabra y las Dorcas deben acordarse. Mi abuela ocupaba una palabra y ella decía la palabra perenne. Fresca. Ella la sacó del Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la silla de escarnecedores, ni en la silla de escarnecedores ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ella decía, un verdadero creyente es alguien que está plantado como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, es decir, siempre tiene suministro, es perenne, siempre tiene el suficiente suministro para dar su fruto a su tiempo, para que su hoja no caiga y todo lo que haga sea prosperidad, o sea en prosperidad, todo lo que haga prosperará, dice. Esta gracia, eso es lo que busca. La gracia del Señor y la elección incondicional, y la expiación limitada. Esta, la que logramos comprender así y comentar en esta mañana, eso es lo que debe causar una gratitud especial. ¿Sabe cuál es lo precioso? Y lo conversaba ayer con una iglesia, me tocó estar en la granja presbiteriana ayer, y me tocó dar un tema ahí, y yo le decía a los hermanos, ¿sabe cuál es lo curioso de la gratitud? Es que la gratitud no tiene límite. Incluso la sensación cuando uno vive por gratitud es que siempre quedaste estrecho, porque no tiene límite. Si tú dices, sí, es que voy a ser grato hasta cierto punto,
pierde el sentido de la gratitud. Sin embargo, la Biblia se encarga de decirnos que el verdadero caminar del cristiano es a través de la gratitud, porque de la misma manera en que nos dieron un ser que es capaz de perdonar todos nuestros pecados sin límite alguno, perdonó todos nuestros pecados, nuestra gratitud debe ser semejante al amor que Dios manifestó sobre nosotros. Como decíamos hace unos días atrás, de tal manera, ¿cómo se mide eso? Porque de tal manera amó Dios. No se puede medir, la gratitud tampoco. Y dice el libro de los Hebreos, lo voy a leer. Me pillaron, todavía tiene hojas pegadas esta Biblia. Que la otra parecía guía de teléfono. Tantas rayas que les habíamos puesto. Dice, se lo voy a buscar aquí dice el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Perdón, me salté de verso, la voy a buscar, deme un segundo, deme 2 segundos. Ahí está. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible a causa de lo que el sacrificio de Cristo hizo por nosotros, dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo servimos a Dios? Mediante la gratitud. Y esto nos obliga a pensar de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar todos nuestros pecados. No estamos aquí para ganarnos la salvación, ni para mantener nuestra salvación. Estamos aquí porque somos salvos, porque Dios en su gracia pagó todo el precio de nuestra salvación y obedecemos a esa salvación en gratitud. Y perdona la pregunta indolente, pero ¿cómo está tu gratitud? ¿Cómo estás respondiendo a ella? ¿Sientes que ha sido suficiente? Alguien podría decir, pucha, ¿sabes qué? Yo di toda mi juventud al Señor, ha llegado el tiempo de descansar. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿70, 80, 90? Bueno, mi abuelita tuvo 106 años. ¿De verdad llegó el tiempo de descansar por el pago de una salvación eterna? ¿Merece Dios tal grado de indiferencia? Y no me refiero a descansar a que, no, ¿sabe qué? Ya no voy a leer, ya no voy a buscar, ya no voy a cantar. No, llegó el momento de pasarla bien. El jubileo. La gratitud no tiene límite. Y esta doctrina nos lleva a eso, a ser agradecidos. A ser agradecidos.
Y aunque a veces lo cantamos, me faltará la vida para agradecerte, oh Señor. Y sabe que ya a mí me pasa, no sé a usted, pero yo muchas veces llego a mi casa, Señor, perdóname a veces por cantarte mentiras. Me siento cansado y ¿sabe cuál es el primer lugar al que yo quiero dejar de ir para descansar? Adivine cuál es. El primero. Estoy cansado. ¿Cuál es el primero al cual no vas? Y sabe que a mí el otro día haciendo un escrito acerca de los mensajes que ya he escuchado de mis hermanos y pensar que Dios en Cristo nos ofrece un descanso que ni siquiera Josué se lo dio al pueblo de Israel, y que ese descanso en Cristo es que nosotros podamos descansar de todas nuestras obras como Dios descansó de las suyas. Y le dije, Señor, y a veces siento que ir a la iglesia es un trabajo fatigoso. Perdóname porque no estoy viendo tu casa, el lugar donde tú estás, como Dios el Padre me enseña a verlo. Porque efectivamente, de verdad, esto es como un oasis en el desierto. Es nuestro lugar de reposo. Es como cuando escuchamos más clarita la voz: venid a mí todos los cargados y trabajados, yo os haré descansar. Que Dios nos bendiga. Esta doctrina no es para el libertinaje. Esta doctrina no es para decir, ya soy salvo y vivo como quiera. No, esta doctrina es para decirnos, por ti murió Cristo. Ten razones suficientes para ser cada día un mejor cristiano y una persona que sabe cómo agradecer al Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana, que te puedas ir a tu casita meditando y agradeciendo las muchas bondades del Señor, y que sobre todas las cosas nos ayude a mejorar nuestra gratitud delante del Señor. Ponte en pie y oramos a Dios. Señor, te damos gracias. Sí, es verdad, Señor, no lo merecíamos. No merecíamos tanto amor. No se podía comprar, Señor, de ninguna manera. De hecho, el apóstol Pedro lo recuerda, Señor, de una manera tan amorosa, cuando Él nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, porque no fue comprada nuestra salvación con este tipo de cosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y cuando pensamos, Señor, en cómo se elabora, cómo se desarrolla, cómo se ejecutó y cómo se hizo efectivo este plan, la verdad es que nuestra respuesta espontánea debe ser un corazón agradecido. Señor, permite que haya gratitud en nuestros corazones. No nos alejes de ella, Señor. También dijo el escritor de los Hebreos, el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Señor, pasa sobre nosotros y sobre nuestro cuerpo todas las virtudes celestiales que te agradan, para que podamos ser honrosos ante tu gracia.
para que podamos, Dios mío, de alguna forma adornar el precioso evangelio de Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Si alguien en esta mañana tiene escasez del suministro de gracia, que pueda recordar, Señor, que así como Israel bebió de la roca y sacaron de esa roca agua, Señor, y dice el salmista que fueron raudales que inundaba el campamento, así también la maravillosa gracia de Dios se derrama raudales cuando tu palabra es exhortada y leída. Y en esta mañana, si alguien tiene falta de suministración de esta gracia maravillosa, que tu Santo Espíritu suministre en cada corazón, llene cada depósito de esta gracia amorosa para que podamos pensar con cordura, para que podamos pensar que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y no solo fue suficiente, fue eficaz. Y si estamos aquí, Señor, aun cuando nos dolemos de nuestros pecados, si estamos aquí, somos el resultado de tu gracia, Señor. Bendícenos y ayúdanos a responder en gratitud, en obediencia y en amor a esta preciosa gracia. Gracias, Cristo. Gracias por morir por nosotros. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén.